Buen día, ¿cómo le va? Hoy con la gente de Página 16 queríamos tocar un tema que por ahí se ve bastante en la comunicación en general, que tiene que ver con la aspirina. La aspirina es una medicación bastante usada en nuestro medio para diferentes enfermedades, diferentes afecciones. La aspirina nació en un momento como una medicación antiinflamatoria y analgésica, y debido a ciertas cuestiones que tienen que ver con la investigación científica, con la investigación médica, en un determinado momento se vio o nos dimos cuenta de que servía también para evitar ciertos problemas cardiovasculares. La utilización de la aspirina en el ámbito cardiovascular data más o menos de la década de 1930, donde como le decía, estos estudios demuestran que la aspirina sirve no solo para disminuir la inflamación y el dolor en el cuerpo, sino para disminuir una cosa que se llama la formación de trombos, de coágulos dentro de la sangre. Esta formación de coágulos usualmente tiene que ver con el desarrollo de algunos problemas casi siempre relacionados con la enfermedad cardiovascular, más que nada el infarto, el accidente cerebrovascular, que son las formas o las manifestaciones más comunes de este tipo de afección. Es así que cuando nos dimos cuenta que la aspirina empieza a funcionar o sirve para esto, empezamos la medicina en general a investigar la cardiología, si servía para evitar o para disminuir la incidencia, la aparición de enfermedad cardiovascular, sobre todo infarto y accidente cerebrovascular. Y así desde esa época donde se demuestra que esto es así, se empieza a usar la aspirina para esto. El tema, y esto viene a colación muchas veces o de lo que le había escrito para que después lean, tiene que ver con si se puede generalizar el uso de la aspirina. Que sea buena no siempre quiere decir de que uno pueda generalizar su uso, y no siempre quiere decir de que todos tengan indicado tomar aspirina para disminuir este riesgo. ¿Cuándo o en qué momento uno debería considerar el uso de aspirina en un paciente como preventivo para estas cosas? Primero, casi siempre es bueno dividir a las poblaciones en grupos de riesgo. Ya lo vimos en el spot anterior, donde hablamos de valoración cardiovascular en el deporte, y en esta parte pasa más o menos una cosa parecida, que tiene que ver que no todos los pacientes tienen el mismo riesgo de sufrir esta enfermedad o este evento que es el accidente cerebrovascular y el infarto. Entonces, los pacientes que más riesgo tienen son los que realmente se benefician de tomar aspirina en forma preventiva generalizada. ¿Cuáles son los pacientes que tienen más riesgo? Lo hablamos también con la parte deportiva. Son aquellos que tienen factores de riesgo para sufrir el evento, es decir, tabaquistas, los pacientes que fuman, los pacientes que tienen hipertensión arterial o presión alta, los pacientes que tienen diabetes, los pacientes que tienen colesterol alto, los pacientes que tienen sobrepeso, los sedentarios, y a cuantos más de estos factores tengan, mayor la probabilidad de tener un evento, y en ese caso mayor el beneficio que tiene ese paciente con la indicación de aspirina. Eso, de todas maneras, existen ciertas guías que uno tiene que seguir, porque la contrapartida de esto es el riesgo que produce el tomar aspirina en forma crónica. Uno tiene que saber que la indicación de aspirina en estos pacientes es crónica, es decir, una vez que uno comienza, la aspirina se da en forma continua de por vida. Entonces, existe también un riesgo asociado al consumo de aspirina en forma crónica, que tiene que ver sobre todo con el aparato gastrointestinal, porque produce gastritis, porque produce sangrado a nivel digestivo en los pacientes que están predispuestos a esto, e incluso en algunos pacientes predispuestos, como los pacientes mayores de 75 años, el consumo de aspirina puede provocar sangrado en otros lugares. El más peligroso de todos es el cerebro, y puede, si bien previene por un lado el accidente cerebrovascular, por otro lado puede ser incluso el culpable de desarrollar accidentes cerebrovasculares que se llaman hemorrágicos, que es cuando sangra a nivel cerebral. Entonces, dividimos los pacientes, un grupo de riesgo principal, que es el que ya tuvo un evento cardiovascular previo o cerebrovascular previo. Ese paciente tiene una indicación de recibir aspirina en forma continua, ya como un tratamiento, no como una prevención. ¿Está? Ese grupo lo dejamos a un lado. El segundo grupo, que es el que estamos hablando, pacientes hombres mayores de 45 años o mujeres mayores de 50 años, que tienen uno o más factores de riesgo cardiovascular y que no tienen contraindicación para recibir aspirina. Este ejercicio de hacer esto, de si tenés factores de riesgo, si no tenés factores de riesgo, si tenés
un riesgo de tener sangrado y demás, lo hace el médico en el consultorio, y es muy importante que antes de automedicarte con aspirina y de empezar a tomar aspirina como una prevención porque me dijeron que esto disminuye y demás, siempre es bueno hacer un control con el médico para que el médico te plantee si tenés estos riesgos y si tenés indicación para recibir aspirina en forma preventiva. Hay un tercer grupo que es el paciente que queda fuera de esto que yo le digo, paciente menor de 45 años que no tuvo un evento cardiovascular, que es sano y demás. Ese paciente no tiene indicación de recibir aspirina en forma preventiva, es decir, por más que incluso sea un hombre mayor de 45 años y no tiene otros factores de riesgo, siempre el riesgo de tener una complicación con la medicación es mayor que el beneficio que puede tener el paciente de recibirla. Es así que en esos pacientes uno tiene que tener mucho cuidado en la indicación, y en esos pacientes el control con el médico para decidir, para charlarlo, para interiorizarse y para sacarse las dudas es extremadamente importante. Algunas otras cosas que pueden quedar un poquito en el tintero que tienen que ver con esto, y si le queda alguna otra duda van a poder verlas en una nota que vamos a escribir sobre esto y que va a estar publicada también, así que los invito a que lean para que se interioricen un poco más y puedan sacarse la duda respecto a el uso de aspirina en forma preventiva en la enfermedad cardiovascular. Muchas gracias.